Vamos como todos los lunes con Monitor Financiero con el maestro en periodismo económico Jesús Delgado. Adelante, Chucho, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal amigos de Tenevex? Muy buenas noches al público en general. Esta semana ha causado la noticia de las remesas familiares. Vamos a tocarlas un poco. En el país los flujos de dólares sumaron en diciembre 7 meses por arriba de los 5,000 millones de dólares. Los envíos de trabajadores migrantes a sus familias totalizaron alrededor de 58,479 millones de dólares durante el 2002, que es una cifra histórica, son los más altos de la historia. El Estado de México, las remesas se dispararon casi al doble en los últimos 5 años. El flujo de divisas creció 83.83% en el último lustro en la entidad. La emergencia sanitaria potenció el flujo de dólares a la entidad mexiquense, que alcanzó un nuevo récord anual con alrededor de 3.515 millones de dólares. Pero vamos a ver esto de los sentimientos encontrados que hay, porque pues son sumas considerables de dólares enviadas por los trabajadores inmigrantes mexicanos a las familias, y pues esto genera, además del bienestar de estas familias, por supuesto, pues también sentimientos encontrados. Por un lado, unos agradecen la cada vez más abundante cascada de divisas, porque sin lugar a dudas impiden que cerca de 836,000 personas caigan en pobreza y otras 350,000 en pobreza extrema. Esto además de brindar beneficios a 11.11 millones de adultos y en general a 4.9 millones de hogares, según datos del Observatorio México y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, respectivamente. También es verdad que estos ingresos, que durante el 2002 marcaron un nuevo récord con más de 58,000 millones de dólares, son un gran exorcista ante los espíritus animales y sus impulsos especuladores. Evitan episodios traumáticos y de muy largas, de transaccionales consecuencias, como el diciembrazo de 1994, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, y el nefando rescate bancario Fobaproa, que hoy conocemos como el IPAP, mismo que seguimos pagando pese a las probadas y descaradas truculencias de cazabolseros habilitados como banqueros, por obra y gracia de Carlos Salinas, esto mediante la reprivatización bancaria. Por eso, en tales condiciones, los especuladores se pueden ir a practicar su rentismo a otro lado sin que se agiten demasiado las aguas, ni el peso se deprecie, como sucedió en 1994, cuando las reservas de dólares, de por sí menguadas en ese momento, tuvieron que vaciarse para hacer frente al capítulo especulador, mientras el peso se hundió. Hay otras cosas muy positivas en torno a las remesas y depende de cada quien cómo apreciarlas, pero lo principal sin duda es el esfuerzo y la solidaridad de los trabajadores migrantes con sus familias, que como ya se mencionó, permiten que muchas de ellas no caigan en pobreza o en pobreza extrema, haciendo frente así a diversas carencias y necesidades. Por otro lado, es justo en ello donde esta labor, sabor amargo de los cuantiosos envíos de los trabajadores inmigrantes, habida cuenta, primero, los resortes que generalmente se omiten a la hora de los felices recuentos, y segundo, las desgracias que se ocultan precisamente por esa creciente demanda de dólares por parte de las familias mexicanas. De una parte, si se revisan los datos, hay una explosión de divisas a partir de la emergencia sanitaria en el año 2000, que generó una caída de la economía sin precedentes de alrededor del 18%, con el consecuente desempleo. Se podría atribuir sin más el fenómeno biológico al estadillo de remesas, pero esa es solo una parte de la historia. De los 3.672.726.000 dólares, por ejemplo, alcanzados durante el 1995, justo en plena crisis del llamado efecto tequila, a los más de 58.490 millones del 2002 hay una diferencia abismal de casi 55,000 millones de dólares. Nada más decir que los 3.672 millones totales de 1995 son lo que promedió cada mes durante el 2020, aunque los envíos de remesas superaron los 5,000 millones de dólares en 7 meses de 12 del 2022. Pero también, y es una obviedad, pues ha habido una gran explosión de migración. Detrás de esta obviedad de la mayor migración hay una terrible historia de miseria política y de miseria económica que se combinó durante casi 40 años y que se dio a conocer en el mundo y en México con el pomposo remoquete del neoliberalismo, que, como ha sido notable, generó la concentración de la riqueza vía evasión o elusión de impuestos, previos compadrazgos y relaciones políticas corruptas, en 30 familias, de todo esto en menoscabo de millones de mexicanos. Esto generó, claro, la emigración de millones.
En términos políticamente correctos, se les confiere calidad de migrantes a los sin papeles como parte de la movilidad global, dando por hecho que el síndrome del Jamaicón Villegas, no está en tierras ajenas, es cosa del pasado y forma parte del hilarante anecdotario futbolero nacional. Pero se podría decir que son desterrados en realidad, pues los mandatos legales, todo el aparato neoliberal confeccionado bajo el terminajo técnicamente elocuente de reformas estructurales y otras zarandajas depredadoras pasadas por Estado de Derecho, pues provocaron la falta de oportunidades y precariedad laboral y los obligaron a marcharse a otra nación. En cuanto a la creciente demanda de dólares de las familias, se da en un contexto sí todavía de pandemia COVID, pero también en un entorno de récord de empleo formal e informal, de récord de inversiones extranjeras, menores a las remesas, claro, que suponen más puestos de trabajo, de incrementos significativos a los salarios mínimos, menguados por la creciente inflación, y en fin, con una economía en crecimiento y a pesar de los profetas del desastre. Reconocer el esfuerzo de los trabajadores inmigrantes es lo menos que se debe de hacer. Igual salir en su defensa ante políticas racistas y antiinmigrantes en allende las fronteras. Pero también se tiene que reconocer principalmente la prevalencia de condiciones de precariedad en los ingresos de las familias, pues como se anotó, la demanda aumenta y las remesas están evitando que miles caigan en pobreza y en pobreza extrema. Las cuentas alegres, pues tienen su alta cuota de infelicidad, y de miseria. Esta es la situación de las remesas familiares, Carlos, amigos de TVMex. Síganos en monitorfinanciero.com y en nuestras redes sociales, Meta, antes Facebook y Twitter.